¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Estamos muy contentos hoy con este podcast. Si no me equivoco, es el podcast número 11 que sale hoy, 10 de agosto de 2020. Yo sigo aquí encerrado tratando de reinventarme, tratando de poner mi mente en lugares positivos. Ya parece que en septiembre se empieza a abrir un poco el asunto. Vamos a ver ustedes cómo han estado. Espero que estén muy bien. Espero que se le estén llevando leve, que estén tranquilos, que tengan paz, que estén creativos, que estén, pues no sé, tratando de sacar adelante asignaturas pendientes y cosas que tenemos todos en la vida, que tarde o temprano tenemos que enfrentarlas, ¿no? Ya saben, como siempre, les agradezco mucho que estén aquí sintonizándose conmigo. Les pido de favor que corran la voz si les gusta este podcast. Y también que me escriban, que me sigan escribiendo a cómo está la banda. Todas las semanas me llegan bastantes emails y me siento ahí. Ya tengo, como les había comentado, todos los días me doy un espacio para contestarles. Y se arman unas conversaciones muy padres. Quiero saludar a mi amigo Arturo Morales, que me mandó un email muy padre de cómo creció con la música nuestra. También una historia un poco triste de un amigo de él que murió de COVID-19. Pero bueno, un saludo a nuestro amigo Arturo Morales. También quiero saludar a mi amigo Juan Carlos Ramírez. Más bien lo quiero felicitar porque fue su cumpleaños antier, el sábado 8 de agosto. Carnal, muchas felicidades, que cumplas muchos años más. Por otro lado, también quiero saludar a Irving Martínez Valdés de Tuxtla Gutiérrez. Aquí está mi foto con él cuando anduvimos por allá por Tuxtla. Me hizo una historia también muy padre de cómo nos conocimos allá, de cómo nos vibró al Gazú, al Paco familiar, a Casa, a mí. La verdad que un mensaje muy padre. Y quiero mandar un mensaje hasta el cielo a nuestro querido fan Juan Manuel Ramírez González, que la última vez que tuvo cirugía en los riñones con todo y que estaba recién operado, se lanzó al Centro Cultural España a ver a Ritmo Peligroso en vivo, y su esposa Cristi Escobedo me escribió comentándome que acaba de fallecer. Entonces, pues Cristi, qué pena, caray, que hayas perdido a tu compañero, a tu pareja, al padre de tus hijos de tantos años, y le mandamos un saludo hasta el cielo a Juan Manuel Ramírez González. Pues ni hablar, parte de esta vida es tratar de entender y de poder existir y entender esto que es la muerte, ¿no? Y comprenderla y vivir con ella, ¿no? Porque a cada rato se van seres queridos, conocidos, etc. Y no es fácil, por más experiencia que uno tenga en haber enterrado seres queridos, en haber estado cerca de amigos que han fallecido, pues no acaba de ser nada agradable ni buena onda, ¿no? Pero bueno, también por otro lado, el pasado jueves 6 de agosto, el Dangerous Rhythm, Ritmo Peligroso, cumplió 42 años. Así que también felicidades al Dangerous Rhythm y al Ritmo Peligroso. Y al rato me voy a aventar una pequeña historia donde voy a platicar un poquito de todo eso. En el podcast pasado estuvimos analizando a los lobos con Armando Palomas. Y entonces Armando nos comentó que el famoso sex symbol, la gran actriz francesa, sobre todo de la década de los 60, sí hizo películas en los años 70, pero ya después se retiró. Pero yo creo que la década fuerte de ella fue como la década de los 60 y principios de los 70, de Brigitte Bardot, que era el símbolo sexual del momento, incluso antes que Raquel Welch y todo eso, ¿no? Y él nos comentó que la canción esta del Cuchipe, que la tocaban los Lobos, que todo el mundo creía que era mexicana, y no, es de dos compositores colombianos que se llaman Ismael Orozco y Eduardo Gómez Bueno. Pues resulta que esta canción efectivamente sí la interpretó Brigitte Bardot. Juan Pablo, mi hijo, estuvo haciendo ahí una búsqueda, incluso encontró unos videos y algunas ondas que se las vamos a compartir aquí. Yo creo que les vamos a, aunque sea, poner la portada del disco para que vean que sí tenía razón mi buen amigo Armando Palomas. Un saludo al
al Armando, que debe de estar ahí también en el encerrón en su tierra natal, Aguascalientes. Él es hidrocálido. Y bueno, pues me pareció la verdad que muy chistoso. Primero me pareció surrealista Brigitte Bardot cantando el Cuchipe. Entonces dije, no, pues a lo mejor el Paloma se equivocó, ¿no? ¿Quién sabe qué onda? Pero no, efectivamente sí la grabó y sí existe esta versión de ella tocando la guitarra así, muy modosita, muy mona, muy guapetona, cantando esta canción colombiana que se llama El Cuchipe, que también la grabaron Los Lobos en el disco que estuvimos resumiendo con Armando Palomas. Un amigo periodista muy querido, Ramón Mestre, me mandó un poema de Roberto Bolaño, el escritor de Detectives Salvajes y de 2666. Y me quedé pensando que por qué no lo compartía, ¿no? Porque he estado leyendo puras poesías mías, puros poemas míos, puros versos y rimas de un servidor. Y pues tengo, la verdad, como ya terminé el libro, tengo así como para 2 o 3 años de podcast, yo creo. Así que hoy me voy a aventar uno que no es mío, que es del maestro Roberto Bolaño, escritor chileno que vivió toda su vida en México, entonces prácticamente se puede considerar mexicano, y se llama Poema San Roberto de Troya. San Roberto de Troya. Admirables troyanos, en la veteranía de la peste y de la lepra, sin duda vivos, en el grado 0 de la fidelidad, admirables troyanos, que lucharon por belleza recorriendo los caminos sembrados de máquinas inservibles, mi métrica, mis intuiciones, mi soledad al cabo de la jornada. ¿Qué rimas son estas? Dije, sosteniendo la espada. Regalos que avanzan por el desierto, ustedes mismos, admirables ciudadanos de Troya. Pues este es el poema de San Roberto de Troya del gran novelista Roberto Bolaño. Y ahora, amigos, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Pues amigos, hoy les traigo una banda que se formó desde 1977. Son de la época punk, pero no tienen estilo. Para mí son una cosa muy extraña. Ahorita les platico. Les traigo un super trago y también les traigo un libro. Voy a comenzar con una banda inglesa británica que se llama The Cardiacs, los cardíacos. El cantante, el frontman, el compositor principal y el fundador de la banda, Tim Smith, se acaba de morir ahorita el pasado martes 21 de julio a la edad de 59 años. A raíz de su muerte me volví a sintonizar con la música de ellos, que siempre me pareció muy interesante. Los críticos del New Music Express, del Melody Maker, de esas revistas inglesas, los consideraban como punk progresivo. Es una banda que o te captura o la vas a rechazar. Se la recomiendo muchísimo. Son una banda de culto muy admirada por bandas como Tool, como Korn y como Blur. Y de hecho músicos como Mike Patton de Faith No More, Steven Wilson de Porcupine Tree y también Thom Yorke de Radiohead son fanáticos de The Cardiacs. Tienen un disco en particular de 1995 que es un disco doble que se llama Sing to God. Este es un disco muy variado y en particular hay una rola que se llama Dog Like Sparky, que me parece que es una buena canción para que comiencen a escucharlos, para que comiencen a acercarse a ellos. Se los repito, algunos van a quedar impactados y van a decir esto no me late, y a otros los va a capturar, pero me parece una banda que bien merece ser escuchada o analizada por todos ustedes que son melómanos y que les gusta el rock. Una banda formada en 1977 que probablemente ya no harán nada, ya su frontman en paz descansa y probablemente se van a desintegrar. Cambiaron de integrantes a lo largo de todos estos años y les recomiendo que se acerquen al disco de Sing to God de 1995. Es un disco doble, ¿ok? Nos vamos a ir con una bebida que yo creo que fue muy popular por ahí por la década de los 50 y se llama Negroni, ¿ok? El famoso Negroni, que es a base de ginebra. Es importante que tengan un shaker de estos, ya saben, y aquí adentro le meten 3 hielos, 2 onzas de ginebra, 2 onzas de vermut dulce, ya sea Cinzano
o Martini and Rossi o el que más les guste. Y 1 onza de Campari. Acuérdense del famoso Campari, que es un bitter italiano. Entonces ya saben, 2 onzas de ginebra, 2 onzas de vermut dulce y 1 onza de Campari con 3 hielos aquí adentro. Lo agitan unos 35-40 segundos, un buen rato, y no le quitan esta tapa, le quitan esta y lo echan con todo y los hielos en su vaso Old Fashion. Se lo recomiendo. Es un trago fuerte, como para tomarse 3 o 4 o 7 o 8. No, es un trago fuerte. Es un gran aperitivo, así para antes de comer. Tomarte unos 2 o 3 antes de comer para que te abra el apetito y empieces a comer así medio flameadón. Pero bueno, es un gran trago, el famoso Negroni. Y ese Campari es un bitter italiano que es clásico de la coctelería italiana. Y por último, les recomiendo este libro, que a mí en lo personal me encantó. Se llama Life, Vida. Y es prácticamente toda la historia de Keith Richards, el famoso guitarrista y fundador de los Rolling Stones, que también lo ayuda su amigo James Fox, que es un periodista y un escritor nacido en la ciudad de Washington, pero que vive en Inglaterra desde hace muchos años. Y él y Keith son amigos y escribieron juntos este libro. Obviamente él fue como el escritor, el que redactó todo, y Keith se dedicó a acordarse de toda su vida y abarca pues toda su adolescencia, toda su niñez después de la posguerra, de todo aquel Londres bombardeado después de aquella Segunda Guerra Mundial, como conoció a Mick Jagger, como de pronto empezaron a tener este gusto por Muddy Waters y por toda esta música bluesera americana, y se empezaron a hacer cuates y formaron la banda, y pues obviamente todo el viaje que fueron los Rolling Stones. También cuando formó The New Barbarians con el Ronnie Wood, también después cuando formó The Expensive Winos con Waddy Wachtel, el guitarrista. Entonces tiene todas estas etapas alternativas, que aunque siempre siguió con los Rolling Stones, tenía estos diferentes proyectos, ¿no? También muy buenos todos ellos. Y también habla de cosas muy personales, habla de su relación con Patty Hansen, que de hecho es su actual mujer. Llevan ya, no, hombre, yo creo que andan juntos como desde principios de los 80. Y se casaron precisamente en México, se casaron en Cabo San Lucas y tuvieron 2 hijas. Tuvieron 2 hijas porque originalmente ella le decía a él que no podía tener hijos, y él le dijo: yo estoy enamorado de ti, yo no tengo ningún interés en que tengamos hijas. Pero a la hora de la hora, la Patty Hansen se embarazó y tuvieron 2 hijas que son Alejandra y Theodora. Son las 2 hijas de Keith Richards con Patty Hansen. Richards tenía un matrimonio anterior y si no me equivoco tiene un hijo varón que se llama Marlon, ¿no? Pero este libro está muy padre porque es toda esta cuestión desde su niñez, su adolescencia, hasta todo el estrellato y toda su adicción a la heroína y todos estos obstáculos que tuvo a lo largo de su carrera. Pero al final del camino pues es un héroe y es un triunfador muy grande, el buen Keith Richards, ¿no? Yo creo que es uno de los íconos más importantes del rock and roll, y aunque a mucha gente no le gusta, pues yo creo que los Rolling Stones son la banda más importante de rock y los que más han durado y los que siguen dando unos espectáculos increíbles a los 77 años que tiene Mick Jagger, y que al rato también los cumple Keith Richards. Creo que es un poco más grande que él, y también Charlie Watts es el mayor de ellos y ahí sigue pegándole a la batería a todo dar. Así que ya saben, amigos, The Cardiacs, la banda esta de punk progresivo formada en 1977 en Inglaterra, que acaba de morir Tim Smith, su líder. Les recomiendo el Negroni, ya saben, con su debido shaker, y este libro que se llama Life, Vida, de Keith Richards. Y ahora nos vamos a la historia de hoy. Me han estado pidiendo que les platique de mi niñez, de cuando salí de Cuba y llegué a México, pero todavía no sé, como que no me inspiro mucho. Quiero platicarles un poco, sí, de cuando estaba chavo, con esto de que acabamos de celebrar 42 años de Dangerous Rhythm, de Ritmo Peligroso. Quisiera platicarles de cómo me inicié en la música, cómo comenzó toda esta travesía y los primeros discos que grabamos con Dangerous y cómo nos convertimos después en Ritmo Peligroso.
Lo trataré de hacer lo más breve posible porque este podría ser un podcast como de 2 horas, pero no se trata de eso. A mí me llamaban mucho la atención los Beatles y yo soy derecho para todo, menos para tocar la guitarra. A diferencia de otros muchos músicos y amigos que tengo, por ejemplo, Mongus Ávila, que tocó con Ritmo Peligroso muchos años, que es un gran guitarrista mexicano. Él es zurdo para todo y derecho para la guitarra. Pues yo soy lo opuesto. Yo soy derecho para todo, pero zurdo para la guitarra. Y entonces, como Paul McCartney era zurdo y yo era fanático de los Beatles, a los 14 años pude lavarle el coco a mi jefe y me regaló un bajo. Me regaló un bajo japonés de violín, igualito que el de McCartney, nomás que el de McCartney era un Hofner, que era un bajo mucho más caro. Y este era un bajo de violín negro, precioso. Una marca japonesa que se llamaba Aya. Y entonces ese fue mi primer instrumento. Yo, a diferencia de muchos bajistas, no empecé a tocar primero la guitarra y después el bajo. Yo primero empecé a tocar el bajo y después la guitarra. Y resulta que empecé a tomar clases de armonía con el bajista de una banda que se llamaba Los Monjes, que era una banda así como de rock de más o menos de principios de los 70, mediados de los 70 por ahí. Y habían unas tiendas de música que se llamaban Tiels, T-H-I-E-L-S, Tiels. Había uno en Horacio, ahí casi esquina con Mariano Escobedo. Si no me equivoco, había otra ahí en Mesones, en el centro. Y creo que había otra por ahí por la glorieta de los Cibeles, por ahí por la colonia Roma. Y yo me acuerdo que pues de pronto un día venía caminando y vi que daban clases ahí y pues me metí, empecé a tomar unas clases de bajo. Y estuve como 6 meses estudiando con este maestro y la verdad que me abrió mucho la cabeza, ¿no? Porque yo tenía 14 años y cuando está uno chavito pues es como una esponja. Y ahí conocí a Marcelo con el que fundamos Dangerous Rhythm. Porque Marcelo tomaba clases de guitarra y luego entraba yo a tomar mi clase de bajo. Y ahí nos vimos, ahí más o menos nos llevábamos. Estaba yo en segundo de secundaria. Y al poco tiempo me hice muy amigo de, en aquel entonces, un baterista que estaba conmigo en el mismo salón mío de segundo de secundaria, en la escuela bilingüe. Así se llamaba, la bilingüe, el Instituto Sebastián de Aparicio, bilingüe de México. Y ahí conocí a Paco Cortina. En aquel entonces Paco Cortina tocaba la batería. Y entonces nos íbamos a su casa y sacábamos canciones de Grand Funk. Sobre todo de Grand Funk. Nos sabíamos como 8 o 9 rolas de Grand Funk. El primer bajo que me aprendí, así que lo podía tocar y podía cantar, era Paranoico de Black Sabbath. El... Bueno, empecé con esa rolita y ya luego empezamos a sacar Aimless Lady, mujer sin ambición de Grand Funk, Heartbreaker de Grand Funk. O sea, casi todas esas rolas las empezamos a sacar de oído. Y también pues ya más o menos conocíamos todas las notas del mango y obviamente todo ese tipo de rollos, ¿no? Paco Cortina, déjenme comentarles que con los años se volvió tecladista y se volvió un gran tecladista porque fue director musical de Flans y también tocó un par de años con Jaguares. En fin, él vive ahora en Phoenix, Arizona, pero con él empecé yo prácticamente a hacer esta mancuerna de bajo con batería, que eso es lo que es la columna vertebral de una banda. Cuando una banda tiene una base sólida de bajo y de batería, le puedes agregar arriba lo que quieras y hay una gran posibilidad de que suene muy bien. Y entonces seguí estudiando ahí. Ya después me cambiaron de la secundaria, de segundo de secundaria, me metieron en una escuela donde sufrí mucho, que era de puros varones, que se llamaba el Vistahermosa, donde nada más estuve 1 año, porque yo ya andaba con el pelo largo, andaba yo ya como en otras ondas. Y otro de los que también traía la greña en esa escuela era Marcelo. Entonces pues éramos como que los más extraños, los rebeldes, los de si pasaba algo, fueron ellos. Y tuvimos cualquier cantidad de broncas en aquellos años. Y de pronto yo me iba a casa de Marcelo a palomear. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ya teníamos como 15, 16 años por ahí. Y después yo convencí a mi jefe y a mi jefa que me cambiaran de escuela. Y gracias a Dios me metieron en la Academia Hispano-Mexicana, que estaba ahí en Polanco, en Emilio Castelar y Eugenio Sue. Y ahí conocí a Jaco González Grau, el gran saxofonista de jazz. Ahí conocí al Tincho Agustín de los Cobos, otro guitarrista mexicano muy bueno. Y me empecé a rodear un poco más en un ambiente más de músicos y además era una escuela mixta.
Entonces ya era otra onda, ¿no? Pues ya habían chavas y toda esta onda. Entonces era mucho más agradable. Y casualmente, para que vean lo que es la vida, era así como que teníamos que acabar haciendo algo juntos. Marcelo también se cambió esa escuela al mismo tiempo que yo. Nada más que estábamos en otros salones. Y fue padrísimo, ¿no? Porque ya en ese entonces nos juntábamos en casa de Mauricio Hammer, que todos ustedes lo conocen, que de hecho fue el productor, el realizador del documental de Dangerous Rhythm, Aquí no pasaba nada, y su esposa Pilar Ortega fue la directora, y Mauricio nos invitaba a su casa y llegaba Jaco con el sax, llegaba el Tincho con la guitarra, llegaba yo con el bajo, llegaba Marcelo con otra guitarra y armábamos ahí unos palomazos cuando estábamos en primero de prepa. Y ya desde ahí empezó toda esta atracción y todo este amor por la música, ¿no? Y obviamente pues ya había una amistad con Marcelo, ya había como un antecedente de cuando a mí se me ocurrió esta locura de ver si formábamos Dangerous Rhythm. Lo primero que hice fue hablarle a él. Si no hubiera sido por el punk, es muy posible que nunca nos hubiéramos dedicado a la música. Porque yo terminé el bachillerato, la verdad, muy confundido con unos ídolos como los Rolling Stones, como Jethro Tull. Admiraba muchísimo a Genesis con Peter Gabriel. Admiraba muchísimo a David Bowie, a Roxy Music. Y entonces yo veía a estos ídolos, estas estrellas del rock británico. Digo, sí, habían artistas americanos que me gustaba mucho, Johnny Winter, me gustaba mucho Alice Cooper, pero siempre me incliné más por el rock británico, ¿no? Y de pronto surge el punk y empiezo yo a ver, me acuerdo que con el Johnny, con Paco Méndez, que éramos muy, muy cuates desde los 16 años, veíamos la parte de atrás de la revista Cream, donde venía una hoja que se llamaba Backstage, y ahí venían fotos de Johnny Rotten con el Sid Vicious, y nos llamaba mucho la atención. Una cosa que la mayoría de los cuates de nuestra edad hubieran rechazado, a nosotros nos llamaba la atención. Y resulta que por alguna cuestión del destino, yo acabé un mes de febrero de 1978 en Los Ángeles con un amigo mío que consiguió boletos para que fuéramos al Roxy, ahí del Sunset Strip, a ver a Lou Reed. Y no, hombre, yo estaba feliz porque ese era otro músico que yo admiraba muchísimo. Tenía, sobre todo el Transformer, fue un disco que a mí en lo personal me cambió la vida, ¿no? Era un disco que me gustaba muchísimo, 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 que disfruté así, y además fue grabado por Ken Scott, el ingeniero del que ya les he platicado, que tuve la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles. Y era un disco producido por David Bowie y por su guitarrista Mick Ronson. Entonces era un disco de culto y había tanta gente importante involucrada. A mí ese disco me voló la cabeza. Y ya después Berlín, Sally Can Dance. Y a mí me tocó ver esta gira que se llamaba Street Hustle. Así se llamaba su disco, Street Hustle. Y le abría Ian Dury and the Blockheads. Yo nunca había escuchado a Ian Dury, pero esto era 1978 y ya estaban los primeros exponentes de la música punk empezando a abrirles a artistas ya más o menos renombrados en diferentes lugares de Estados Unidos, y en esta ocasión Ian Dury le abría a Lou Reed. Y pues qué sorpresa me llevé yo, porque bueno, Ian Dury es otro músico que también murió hace 1000 años, pero su legado musical es increíble. Ya platicaré de él en otro podcast más adelante. Y tenía matices de jazz, de funk, y en aquel entonces era cuando tenía dos hits muy importantes, que era Sex and Drugs and Rock and Roll. Ese disco acababa de salir, y luego la de Wake Up and Make Love With Me. Wake Up. Y él le abrió a Lou Reed. Yo en mi vida lo había visto, no sabía quién era. Era un sobreviviente de la polio, chaparrito, así súper extraño, pero era un performer con una vibra impresionante, y además traía una banda de músicos que eran los Blockheads, que eran los originales, con los que grabó sus discos más importantes, el Do It Yourself y el New Boots and Panties, que es donde vienen estas dos canciones. Y entonces yo ya venía así un poco como que con los pelos parados, y mis pantalones de tubito y mis botas de sardo, y de pronto cuando salí del concierto de Lou Reed, pues digo, acababa de ver a Lou Reed, me voló la tapa el Ian Dury, me fui caminando a Tower Records, que en aquel entonces era esta tienda inmensa, que era como un Liverpool, un palacio de hierro de puros discos, ¿no? Era el lugar donde yo me perdía durante 2 horas. Y de pronto llegué y compré el Rock and Roll Animal de Lou Reed, que es su disco en vivo, el primer disco en vivo de él. Y ese yo no lo tenía, entonces lo fui a comprar en vinilo y aproveché para comprar el de Ian Dury. Y cuando estaba en la caja, la chava me pregunta,
oye, ¿y tú estás en una banda punk o cantas en algún grupo de punk o algo? Y le dije, sí, yo soy el cantante de una de las primeras bandas de punk mexicanas que se llama Dangerous Rhythm. Y eso era en febrero, pero ya andaba yo pues en mi onda pensando en que quería hacer eso de mi vida, me quería dedicar a eso, ¿no? Pasaron varios meses y ese verano nos fuimos con el Johnny, con Paco Méndez y con un amigo que en paz descansa que se llamaba Pepe Mathieu, que era un amigo de la familia que en paz descansa. Y ahí empezamos a ir al whisky, empezamos a ir a ver bandas de punk. Me acuerdo que fuimos a ver a Black Flag, mucho antes de que los conociéramos, porque ya después en el 82 ya alternamos con ellos, en el 81 a través de Tito Larriba los conocimos, pero esto era 1978, pleno verano, y todos odiaban a los Rolling Stones y nos decían que cómo íbamos a ir al concierto de los Stones, y pues para nosotros la verdad, y hasta la fecha para mí, yo no podía ignorar las raíces importantes del rock and roll y del rock, ¿no? Entonces para mí negar mi gusto por los Rolling Stones hubiera sido como negarme a mí mismo, ¿no? Porque toda esa cultura musical que yo había adquirido con todas esas bandas que admiraba, desde David Bowie hasta Genesis con Peter Gabriel, hasta Jethro Tull, King Crimson, o sea, todas esas bandas para mí siempre fueron muy admiradas, y aunque me metí de lleno en el punk, nunca rechacé ni ignoré su talento y su influencia en mi vida, ¿no? Siempre fueron artistas que yo siempre admiré y siempre, cuando pude, hice lo posible por tratar de verlos en vivo y de seguir escuchando su música. Pero en ese momento estábamos inmersos en cuando comenzaba el movimiento punk en Los Ángeles, y sí fuimos a ver a los Rolling Stones y todo, y regresamos para la boda de un amigo nuestro que se llamaba Paco Ballesteros, que fue el primero en casarse de nosotros, se casó de 21 años, y regresamos a su boda, y yo ya venía con la cabeza súper acelerada. Creo que la boda de Paco Ballesteros fue el 4 de agosto, y el 6 de agosto yo agarré el teléfono y le hablé a Marcelo. Y le dije, oye, pues mira que hay un nuevo estilo y que esto. Y él me dijo, sí, yo ya tengo el primer disco de los Sex Pistols. Entonces ya desde ahí había algo en común. Ya desde ahí como que nos entendimos. Yo siempre digo que esa llamada fue crucial, porque si él me dice, a mí no me gusta el punk, pues a lo mejor nunca se forma Dangerous Rhythm. Y entonces le dije, ¿qué onda? Y me dice, vente el domingo a mi casa, que yo tengo un baterista y tengo un bajista, y vente para acá. Y de pronto pues llegué a su casa, llegué con 3 o 4 discos y les empecé a platicar de lo que había visto en Los Ángeles y toda esta onda. Estaba yo sumamente inquieto, ¿no? Y andaba pues muy ilusionado y con muchas ganas de formar una banda y de empezar de cero. Y además me quería dedicar a cantar. No iba ni a tocar la guitarra ni a tocar el bajo. Quería empezar a componer y a cantar. Y esos fueron ese fue mi primer ensayo con Dangerous Rhythm. Estaba Rip Sick, José Viñón en la batería, estaba un cuate que se llamaba Tato en el bajo, Ricardo, y Marcelo Aramburu en la guitarra, y yo cantando. Ese primer día nos aventamos un cover de Anarchy in the UK de los Sex Pistols y empezamos a palomear sobre una canción que creo que después le pusimos Paranoia, pero nunca la llegamos a grabar. Obviamente, cuando empezó el Tato estaba estudiando biología, todos dejamos la carrera. Y de pronto el Johnny, el Paco Méndez, que había llegado conmigo de Los Ángeles, con el que nos habíamos ido juntos a ver a los Rolling, él ya traía los pelos parados, ese era el que tenía la imagen de punk más británica y más increíble en aquel entonces, ¿no? Y entonces el Tato se salió y empezamos a audicionar bajistas, pero pues la mayoría de los bajistas llevaban con pantalones acampanados, con chamarras del ejército, con chamarras de mezclilla, con el pelo largo, y nosotros ya estábamos como un paso adelante o un paso diferente, ya con los pelos parados, nuestras botas militares, nuestros pantalones de tubito, y entonces pues simplemente como que no cuajaba el asunto. O sea, simplemente yo creo que no nos entendíamos, ¿no? Y de pronto un día, yo creo que estábamos con Marcelo y volteamos a ver a Paco y, oye, Johnny, ¿qué onda, hijo? ¿Te cuelgas el bajo? Pues sí, fácil, ¿no? Y él, en aquel entonces él estaba estudiando psicología y habló con el director y dejó de ir a clases, pero nunca se salió de la carrera. No me acuerdo cómo fue que negoció con el director ahí de la universidad, y empezó a ensayar con nosotros. Nunca se me olvida que el primer día del ensayo yo le enseñé pues varias cosas, porque pues yo ya tocaba el bajo y le enseñé algunas cosas, Marcelo también le enseñó algunas cosas, y de verdad que él se puso la camiseta porque tomó muy en serio todo este asunto. El primer ensayo
tocamos una versión de Do You Wanna Dance de los Ramones que viene en el disco de Rocket to Russia, el tercer disco de los Ramones. Y yo creo, amigos, que debemos de haber tocado esa rola, que ha de haber sido una versión de 2 minutos 30 segundos, la debemos de haber tocado como 40 veces. Este cuate ya tenía los dedos así con unas ampollas y seguía y se ponía curitas y seguía y seguíamos y vámonos recio, ¿no? Ya después empezamos a sacar algunos covers, porque lo más importante era empezar a tener un poquito de catálogo para poder empezar a tocar en fiestas o tocar en algunos lugares, ¿no? Al principio tocamos puras fiestas de cuates, pero empezamos a sacar Holidays in the Sun de los Sex Pistols y obviamente Anarchy in the UK y algunas rolas de la banda esta que se llamaba Wire. Y por ahí empezamos a hacer un cover del blues de los Rolling Stones que se llama Stray Cat Blues, pero en una versión rapidísima que duraba 3 minutos y pico. Y yo me acuerdo que yo la cantaba y terminaba con taquicardia, porque pues yo no sabía ni respirar ni cantar, o sea, no tenía ninguna idea de lo que era eso. Ya después me metí con Lulú Quintero, como he platicado en alguno que otro podcast, y fue mi maestra de canto durante 10 años, que era hija del maestro Quintero, que fue el maestro de Javier Solís, fue el maestro de canto de Javier Solís, y Lulú Quintero a mí me ayudó muchísimo. Mis compañeras eran Aida Cuevas y Yuri, que íbamos siempre de 10 a 10 y media, cuarto para las 11 de la mañana, lunes, miércoles y viernes de cada semana. Pero bueno, y entonces pues empezamos a tocar estas rolas y por ahí de pronto salen las 2 primeras canciones de Dangerous, que eran No, 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 que era una rola que duraba 50 segundos, y otra rolita como de 2 minutos que se llamaba The Bar. Y pues esas las grabamos en este sencillo junto con Stray Cat Blues de los Rolling Stones bajo el sello de Orfeón. Este es el primer sencillo que grabamos. Aquí está No, No, No de Bar y también está Stray Cat Blues de los Rolling Stones. Esa noche llegamos a Orfeón y el ingeniero se volteó y le dijo al enano Azcárraga que el enano Azcárraga era el hijo del dueño de Discos Orfeón y sus bandas favoritas eran Size, Dangerous Rhythm y Toncho Pilatos. Pero en aquel entonces, si no me equivoco, creo que Size todavía no se había formado. Estaba el Rebel de Punk y estaba el Dangerous Rhythm, hasta donde yo me acuerdo. Y entonces, el ingeniero se volteó y dijo al enano Azcárraga: oye, ¿sabes qué? Tengo hambre. Y pues el enano le mandó a traer una pizza. El ingeniero ecualizó todo. Dijo: así se mueven estos y aquí así. Se comió la pizza y se fue. Entonces el disco lo grabaron el enano Azcárraga y Paco Ballesteros, que en aquel entonces era el asistente del enano Azcárraga en esta sección como de rock de Discos Orfeón. Y estuvimos grabando, pues no sé, como de 11 de la noche a 5 de la mañana y grabamos las 3 rolas. Ya después obviamente un ingeniero decente las mezcló ahí en Orfeón y sacamos este sencillo que 40 años después lo lanza en Madrid Monster Records. Miren qué padre portada esta con estas fotos. Y esta es la cinta original de un cuarto. Atrás una foto de la cinta original de un cuarto. Este sencillo es exactamente pero 40 años después. Y ahí, como luego hacíamos unas locuras con el enano Azcárraga, este es el vinilo azul con amarillo, que esto parece como una rana aplastada. Véanlo bien. Una rana así aplastada. Este es el mismo disco, pero en un vinilo azul con negro. Y así fue como empezó el Dangerous Rhythm, ¿no? Empezamos a tocar en Los Hoyos. El primer hoyo funky fue el de Paco Gruexo, donde a mí me consta que empezamos a ver como toda la banda, como todos los chavos empezaron a cambiar la moda, y de pronto el que tenía el pelo largo el primer domingo que fuimos a tocar, 2 o 3 domingos después ya tenía el pelo corto, ya se había puesto vaselina, ya traían botas de sardo, pantalones de tubito, y se empezó a generar este movimiento de punk en México. Ya después se suma Size, se suman los Casuals, y se empieza a hacer un movimiento pues un poco más sólido, ¿no? Pero en esa época no había más que tocar en los hoyos funky. Entonces tocábamos en el Salón Brasil, en el Salón Veracruz, pero más que nada nuestro nacimiento fue en Tlatelolco, en el Salón Antonio Caso, con Paco Gruexo. Me acuerdo que también una vez fuimos a tocar a la Nueva Tzacualco y la seguridad estaba
hasta el pito, estaban hasta la madre la seguridad y traían unos palos y así. Entonces cuando había puertazo, llegaban con los palos a pegar en las manos para que no pudieran estar tocando la puerta y quitaran las manos por los palazos. Y bueno, era un caos increíble. Me acuerdo que en ese, ¿cómo se llama? En ese concierto en la Nueva Zacualco, que habían como 5,000 chavos, estaba un cuate encuerado, parado arriba del aro de la cancha de básquet, con un moicano. Y yo me acuerdo que estaba yo cantando y dije, no, pues ahora sí ya llegó el punk a México. Definitivamente. Y pues en esa época de Los Hoyos fue donde nos fogueamos, ¿no? Donde tocábamos todos estos covers de los Ramones, de The Clash, de los Sex Pistols, The Wire. Y poco a poco empezamos a dejar de tocar covers y empezamos a tocar más canciones de Dangerous Rhythm, ¿no? Y fue como nuestras primeras 3 rolas ya diferentes y ya más complejas, ya más interesantes, que eran I Pity You, Me Das Pena, Social Germ, Germen Social y Electroshock, que se puede considerar como nuestro primer sencillo del underground, grabamos este disco. Este también salió con Orfeón. Este ya lo produjo el Enano Azcárraga con Ricardo Ochoa y este es de vinilo rojo. Es un disco con vinil rojo. Aquí está la foto de cada uno de nosotros. Aquí estoy yo, Marcelo, el Johnny y el Rip. Y este disco hicimos 5,000, hicimos un tiraje de 5,000 y a nosotros nos dieron 3,000 para que los vendiéramos en Los Hoyos y después de 3 fines de semana ya se nos habían acabado y la Orfeón tuvo que prensar más discos porque fue un éxito. Yo me acuerdo cómo hacíamos vendíamos el disco y lo firmábamos y se armaba una cola como de 250, 300 chavos y ahí nos quedábamos firmándoles el disco y vendiéndoles el disco, ¿no? Entonces, después de tocar, pues nos quedábamos como 1 hora y media, 2 horas más haciendo todo ese asunto, pero fue un disco de culto, sigue siendo un disco de culto y además, ¿cómo se llama? Fue nuestro primer EP, que el original es en vinilo rojo. Pues de ahí ya seguimos tocando en Los Hoyos y como ya el punk se estaba empezando a convertir en una moda, nos empezaron a hablar de las discotecas. Y entonces era muy curioso porque de pronto tocábamos el fin de semana en Los Hoyos y el jueves estábamos tocando en el Vogue o en el Fantasy o en el Quetzal o en esas discotecas que eran las discotecas de moda, ¿no? Para otro tipo de público completamente diferente, que la verdad la mayoría nos iban a ver así como bichos raros, a ver qué onda se traen estos güeyes, ¿no? Porque pues no creo que hayan sido muy rock and rolleros, ¿no? Pero el rock and roll de verdad estaba efervescente y estaba empezando a agarrar onda en Los Hoyos, ¿no? El Salón Brasil, el Salón Revolución, todos esos lugares. Y tocamos obviamente mucho con el Tri. Me acuerdo que con el Tri compartimos muchos escenarios porque también era una banda que estaba muy activa en aquel entonces. Fue una época increíble, ¿no? Yo creo que fue una época que teníamos que estar haciendo en aquel entonces lo que era necesario, porque pues eran lugares rudos, eran lugares pesados, ¿no? Pero teníamos la edad correcta para hacerlo y no nos cuestionábamos nada. Porque lo único que hacíamos era ensayar y tocar en vivo. Durante muchos años ensayábamos de lunes a viernes y tocábamos el fin de semana. Y yo creo que es de la única manera como una banda verdaderamente puede llegar a un cierto nivel de ejecución, ¿no? Y de verdad que éramos unos enfermos del ensayo tremendo. Y pues obviamente el ciclo tan importante de Dangerous Rhythm termina cuando Armando Blanco nos invita a tocar a Hip 70 y empieza Hip 70 a volverse como una especie de nicho del punk en México. Ahí sí, pues hasta vinieron los Plugs de Los Ángeles a tocar, vino la banda del que era baterista de una banda que se llamaba Lujuria, Javier Madariaga, que formó una banda con Jesse Mantle, si no me equivoco, que después formó en Nueva York D-Generation, y D-Generation fue bien famosa, pero en aquel entonces Jesse Malin tenía 15 años y vino a Hip 70 con Heart Attack, que era un trío punk, pero ese chavito ya desde aquel entonces traía la onda de cantar y tocar la lira y era prendidísimo en el escenario, y venía Javier Madariaga, el baterista de Lujuria, con Germán Blood, y el hijo, ¿cómo se llamaba este cuate? Bueno, él se fue a vivir a Los Ángeles, el guitarrista se fue a vivir a Los Ángeles y formó, creo que una banda ya también muy conocida. Ahorita se me fueron los nombres, pero bueno, Germán Blood, Javier Madariaga eran Lujuria y creo que él era el Pilo o el Pilo, una cosa así, y formó una banda ya que tienen muchos años tocando. Y
Cuando tronaron, Javier Madariaga se fue a vivir a Nueva York y vino también a Hip 70 a tocar con Heart Attack. Y entonces ya también estaban los Casuals, estaba Watts, estaba Dangerous Rhythm, estaba Size. Entonces ya era un nicho del punk en México. Y ahí surgió la idea de que Armando nos ofreció producirnos un LP. Y entonces fue cuando grabamos esto. Este ya es el primer disco en forma verdaderamente de Dangerous Rhythm, que son 12 canciones. Tiene nuestras primeras rolas en español, que son Estás Perdida e Indocumentado. Y tiene la canción The Colors, que tiene un pedazo de cumbia en español, donde ya podríamos empezar a pensar que ahí ya venían los años o el estilo musical que haría más adelante Ritmo Peligroso. Este disco fue producido por Ricardo Ochoa. Ya en aquel entonces Juan Suitalski se daba sus vueltas por el estudio y fue grabado y mezclado por Max Reese, que fue uno de los ingenieros del primer disco de Tom Petty. Y el mastering lo hizo Wally Trugett, que era uno de los grandes masterizadores ahí en Los Ángeles, que entre sus grandes discos fue el Beatles en vivo en el Hollywood Bowl. Ya con esto concluye un poco la parte de Dangerous, porque en 1983 se salen Johnny Cable, que era Johnny Danger, pero ya en aquel entonces era Johnny Cable, y Rip Six se salen de la banda, cada quien para seguir adelante con sus planes y sus proyectos personales, y entran Jorge Gato Arce, que tocaba con una banda muy buena que se llamaba Vago, pero que también tocaba, yo ya conocía al Gato, ya lo conocíamos desde el Hoyo Funky de Paco Gruexo, porque tocaba con varias bandas. La mayoría de las bandas llegaban al Hoyo de Paco Gruexo, no tenían baterista, y ahí se pasaba el Gato tocando 4 o 5 horas, sudando como si le hubieran tirado una cubeta de agua tras otra, con una condición impresionante. Por eso es el baterista que es. Y también entró Jorge Dávila, el bajista de Nuevo México, y ahí empieza otro tipo de Dangerous Rhythm, y grabamos lo que oficialmente sería el último disco bajo el nombre de Dangerous Rhythm, que es el sencillo de Marielito y de Modern Minds, con el logo antiguo que teníamos, también producido por Ricardo Ochoa. Y obviamente, pues ya después de este sencillo, empieza la época de Com Rock, castellanizamos el nombre y grabamos el disco de En la Mira. Pero eso se los voy a dejar para otro podcast, mis amigos, porque eso ya sería una historia demasiado larga. En honor a este pasado 42 aniversario de Dangerous Rhythm, Ritmo Peligroso, este pasado 6 de agosto, me acabo de aventar este breviario cultural del nacimiento y la llegada del punk a México y de la evolución de Dangerous Rhythm. Muchas gracias, y ahora nos vamos con el vinilo del lunes. ¡Ah! Amigos, pues ya saben, como todos los lunes, cuando tengo un invitado, hacemos un resumen de un disco. Cuando estoy yo solo, pues me lo aviento yo solo. Y en esta ocasión les traje para mí una joya. Es un disco que admiro muchísimo y que me gusta muchísimo, y es el Synchronicity de Police. Su quinto álbum y su último álbum en estudio. Porque ya después, si se acuerdan, cuando se volvieron a juntar, creo que salió un DVD y un CD doble en vivo en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, este es un disco que para mí marcó tremendamente la carrera de Police. Desafortunadamente se estaban llevando muy mal en aquel entonces, sobre todo Sting y Stuart Copeland. Traían pues ya broncas, ya de años atrás. Y es increíble que una banda que esté bajo tanta presión, bajo conflicto y todo, hagan una música tan chida, tan increíble, ¿no? Para mí este disco ya es una madurez tremenda que se empieza a ver en el anterior, en Ghost in the Machine, pero aquí yo creo que ya logran este sonido, logran esta madurez. Y yo el otro día comenté que para mí los grandes compositores de la década de los 80 fueron Joe Jackson y Elvis Costello, y la verdad yo creo que es un grave error, ¿no? Porque hay muchos, y Sting es uno de ellos. Peter Gabriel es otro, los Talking Heads, U2. Entonces no se puede nada más como que mencionar unos dos. Yo creo que son varios, ¿no? Al menos cada quien tiene sus gustos. XTC, Andy Partridge, Colin Moulding. Yo creo que hay grandes compositores en esa década. Este disco fue producido por Hugh Padgham, que también fue productor de XTC. Él produjo el English Settlement de XTC. Y Hugh Padgham tenía una gran ventaja. Él venía de ser ingeniero. Fue ingeniero toda su vida y después se volvió productor, como hicieron varios, también entre ellos Ken Scott. Y entonces
muchas veces grababa y producía. Y esto fue lo que hizo en el disco de Synchronicity. Ahora, también, si no me equivoco, fue coproductor con Phil Collins en el disco de Face Value, el que trae In the Air Tonight, que fue el trancazo número 1 que metió Phil Collins, que llegó creo que al número 1 de las listas de popularidad. I can see you coming in the air tonight, oh Lord. Bueno, pues eso lo produjo también Hugh Padgham. Fue el ingeniero de Abba Cap de Genesis. El disco de Abba Cap lo produce Genesis, pero lo graba Hugh Padgham. Entonces era, pues la verdad, un hombre muy talentoso, y después también volvió a trabajar en varios discos de solista de Sting, y él es el productor del Synchronicity. Se llama Synchronicity porque Sting era un ávido lector del psicólogo suizo Carl Jung, y Carl Jung tiene un libro que se llama Synchronicity, sincronicidad. Esta portada es muy loca porque es un collage de diferentes fotos de cada uno de ellos, y existen 36 versiones de esta portada, pero ahorita hablamos de eso, ¿no? Pero aquí se puede ver el libro, se ve a Sting de perfil leyendo Synchronicity de Jung, después se ve el libro de cabeza del otro lado, y hay una parte del libro impresa en uno de los colores. Este disco fue grabado en los estudios Air, ahí en Montserrat, en la isla de Montserrat, que está en el Caribe. Se grabó de diciembre del 82 a febrero del 83. Y fue lanzado en el Reino Unido el 17 de junio de 1983. La sincronicidad es una palabra acuñada por el psicólogo suizo Carl Jung para describir eventos que aparentemente coinciden, pero significativos en el mundo externo, que no tienen una causa obvia. O sea, por ejemplo, ¿te ha pasado que de pronto piensas en alguien y te lo encuentras? ¿O piensas en alguien y de pronto te llama por teléfono? ¿O de pronto tuviste un sueño de esos que no son muy pachecos y soñaste con alguien y de pronto también te lo encuentras? Eso es sincronicidad. Eso es más o menos lo que viene siendo la sincronicidad. El personal es Sting, que en este disco toca varios instrumentos. Yo llevaba tiempo de no checar este disco. Además de que es la voz principal y hace coros junto con Stuart Copeland, toca el bajo, el contrabajo, los teclados, programa caja de ritmos y secuenciador en Synchronicity, toca el saxofón en Oh My God. Qué buena rola, y además qué buen saxofón se avienta, a mí se me había olvidado. Y también toca el oboe en la canción de Andy Summers, que también la canta Andy Summers, que se llama Mother, y en Té en el Sahara. Andy Summers toca guitarras eléctricas, coro, teclados, voces principales en Mother, que de hecho esa canción es compuesta por él. Todas las rolas son de Sting, excepto Miss Gradenko, que es de Stuart Copeland, y Mother, que es de Andy Summers, que de hecho, yo no sé si ustedes escucharon a Andy Summers de solista, pero era bien progresivo, era bien pachecón, tenía cosas muy interesantes. Y en esta canción de Mothers ya se notan esos destellos de él, de su locura sónica y así como muy abstracto, ¿no? Yo creo, el lado A trae Synchronicity 1, Caminando sobre tus huellas, Oh Dios, Mamá, Señorita Gradenko y Synchronicity 2. Es un gran lado a mí en lo personal. Miss Gradenko, Oh My God, Oh My God y Synchronicity 1 me encantan. Pero el lado 2 trae Every Breath You Take, En cada suspiro en español, King of Pain, El Rey del Dolor, Wrapped Around Your Finger, Alrededor de tu dedo, Té en el Sahara. Y muchos discos traen el bonus track de Murder by Numbers, Asesinato en números. ¡Qué bárbaro! Yo creo que esta canción de Every Breath You Take tiene que ser uno de los mejores sencillos del rock a nivel mundial. Armónicamente es una canción sumamente sencilla, ¿no? Se analiza uno los acordes, pero la guitarra de Andy Summers, yo creo que tiene que ser una de las guitarras de mayor gusto que yo he escuchado para acompañar una melodía, porque Andy Summers era un gran guitarrista. Ya hay canciones, yo creo que se alejan un poquito del reggae que habían manejado durante muchos años. Hay como destellos de reggae en Wrap Around Your Finger, y hay destellos de world music en canciones como Walking in Your Footsteps, Tea in the Sahara, y obviamente la onda esta yacera que tiene Murder by Numbers, ¿no? Hay una anécdota muy padre. Estaba Zappa en Nueva York, no me acuerdo en qué hotel estaba hospedado, y
estaba tocando en vivo 3 noches en no me acuerdo en qué lugar, pero estaba grabando el Broadway de Hardway. Y resulta que se encontró con Sting en el elevador. Se intercambiaron unas palabras, hicieron cuates y lo invitó en la noche al show. Y durante el ensayo, Zappa agarró y cambió por completo toda la armonía y todo el asunto de Murder by Numbers y se volvió una canción completamente como de jazz libre, como de free jazz. Y de pronto agarra y en el concierto en vivo invita a Sting a que se cante Murder by Numbers y está plasmado en el disco de Broadway de Hardway de Frank Zappa. Y es curioso porque le dice Mr. Sting. Y ahora va a salir Mr. Sting y nos vamos a aventar esta rola. Y de pronto Sting empieza ahí y dice que decían que esa canción la había escrito el demonio, el cornudo. Pero esa canción la escribí yo, dice Sting. Y empieza con Zappa a echarse Murder by Numbers, asesinato por números. Mezclaron, hicieron los overdubs, todos los doblajes los hicieron en el estudio en Quebec durante enero y febrero del 83. Por cuestiones de relaciones, hizo todos los overdubs en cuartos diferentes y parece que los hicieron al mismo tiempo pero separados para obtener un mejor sonido de cada instrumento. Entonces estaba en un cuarto Sting, estaba en otro cuarto Andy Summers y estaba en otro cuarto Stuart Copeland. Durante la grabación de Every Breath You Take, Sting y Copeland se agarraron a golpes y Patcham estuvo a punto de abandonar el proyecto. Qué gacho, man. Qué gacho los egos y todas esas ondas cuando de pronto como que se nos va la onda, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden. La portada es del ejecutivo, diseñada por un ejecutivo de la discográfica que se llamaba Jay Iroff. Y es importante decir que el arte y el diseño son del escocés Norman Moore. Porque este disco tiene 36 versiones diferentes. A veces el rojo sale en medio, a veces el amarillo está arriba, a veces el rojo está arriba. Y todos los colores que son amarillo, azul y rojo están invertidos de diferentes maneras. Y las fotos de ellos también salen invertidas. Entonces hay 36 versiones diferentes. La versión más común es donde sale en el álbum. Sting le está leyendo una copia del libro Sincronicidad, que ya les había platicado. Y también está superpuesto el texto real de la hipótesis de la sincronicidad. En la contraportada también hay una foto del libro, como les había dicho, y muestra una imagen en primer plano, pero reflejada al revés del libro de Jung. El lanzamiento original de este vinilo se prensó en un vinilo que parece negro, pero como la mayoría de los discos son vinilo negro, pero parece que si lo ponías hacia la luz se veía púrpura, como medio morado oscuro. Esta es la versión mexicana, así que no creo, yo me imagino que eso fue en la versión inglesa o en la versión americana. Pero qué interesante, ¿no? Qué interesantes cosas. Pues amigos, les vuelvo a recordar Synchronicity de Police. Los que no lo conocen, pues de verdad dense un espacio en escuchar a Police, que fue una de las grandes bandas que surge con el punk, aunque siempre se cocinaron aparte, con un estilo reggae y así con mucho poder, y ya después empezaron a meterse en una onda un poco más progresiva, más interesante. Y el Synchronicity, que fue su último disco de estudio y el último disco en su carrera, fuera de que comentamos hace rato, que fue en vivo en la ciudad de Barcelona, cuando se volvieron a juntar en el siglo XXI para hacer una gira mundial, y todavía la seguían armando en grande. Pues ya saben, amigos, como siempre llegamos a este final. Les pido de favor que sigan escribiéndonos a cómo está la banda @gmail.com. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, por favor, y asegúrense de seguirme en mi Instagram. Y también hay buen contenido ahí en el Instagram que lo pueden ver con las imágenes del LP y todo lo que platicamos hoy. Las camisetas de Piro que ahí siguen a la venta. Y vamos a empezar a sacar material del podcast como esto. Miren nada más qué padre quedó ¿cómo se llama? Canvas de cómo está la banda. Y ya estamos haciendo unas camisetas increíbles con Kiki, con la animación mía, que están quedando padrísimas. Recuerden que todos los links están aquí abajo de este podcast en YouTube, y
todos los viernes, recuerden, pues las pláticas entre cuates, que ya tuvimos a Marciano Cantero, ya tuvimos a Sergio Arau, a Ricardo Ochoa, a nuestros queridos Gazú y Kaz de los Amantes de Lola. Y pues apóyennos ahí en las pláticas entre cuates todos los viernes, que también es otro pretexto para poder relajarse. Y como siempre me voy a despedir con este pedazo de esta rola. Esta es una canción mía de mi disco de solista, que no he tocado nada de eso. Sensaciones en mi mente no me dejan respirar. Tus mentiras no me gustan, las debes de controlar. Eres muy poco sincera y no lo debes negar. No me engañes de mañana, no me engañes al hablar. Pues de repente tú te me vas, sales y entras, nada que hablar. Un truco más que guardas y crees que nadie sabrá. Por eso yo te digo que no ves, me estás jugando un chueco otra vez. Te gusta la mentira o no, y yo sé por qué. Pues lo averigüé, lo averigüé. ¿Y cómo está la banda?